y después si puedo les subo el link, el video. Bueno, entonces como les decía, tenemos este ejercicio que es el mismo o muy parecido a uno de la práctica, y tenemos que ver que este cociente de complejos quede módulo 2. Primero vamos a hacer de una forma que es un poco más extensa que de otra, usando propiedades de módulo. Entonces, la primera forma, de hecho lo podemos escribir, vamos a poner forma 1. Forma 1 es trabajar sobre esta expresión para ver si lo escribimos en forma binómica. ¿Qué quiere decir en forma binómica? La forma A más BI, donde A y B son números reales, y una vez que lo tengamos en forma binómica, calculamos el módulo, que si lo tenemos escrito en forma binómica, es la suma de los cuadrados de las partes reales e imaginarias, calculando la raíz cuadrada. Esto es el módulo. Y, por último, obviamente vamos a igualar el módulo a 2. Después vamos a usar otra forma, que es usando propiedades del módulo, que es, a mi criterio, mucho más fácil. Entonces, vamos a recordar cuál es el método para cocientar, para dividir números complejos. Cuando uno quiere dividir números complejos, justamente lo que decía recién, uno intenta que el cociente me quede de la forma binómica, de la forma A más BI con A, B reales. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es multiplicar esta expresión por un valor real que no afecta al resultado, que en este caso es 1. Lo que vamos a hacer es multiplicar la expresión por 1. Es decir, si bien la forma de la escritura va a ser distinta, el número complejo, en definitiva, va a ser exactamente el mismo. Entonces, si yo multiplico por 1, el tema es de qué forma voy a escribir el 1 para obtener lo que yo quiero, que esté en una forma binómica. Dicho de otra manera, lo que me molesta es tener la unidad imaginaria en el denominador. Bueno, lo que uno hace es al cociente, o sea, acá tenemos el complejo 1 menos i, multiplicarlo por el conjugado. O sea, en el denominador voy a poner el conjugado de 1 menos i, que es 1 más i. Y bueno, como yo quiero multiplicar por 1, lo mismo que puse en el denominador, estoy obligado a ponerlo en el numerador. Esto les tiene que sonar al proceso de racionalización. ¿Sí? Cuando uno tiene una expresión de números reales y multiplica por un cociente para sacarme de encima la raíz que esté en el denominador. ¿Sí? Uno multiplica por 1, pero escrito de cierta forma. Entonces, el razonamiento es muy similar. Ahora, ¿por qué multiplicamos a este valor? Por su conjugado. Porque recuerden que todo número complejo multiplicado por su conjugado, da como resultado el módulo del complejo al cuadrado. Entonces, fíjense, esto es un número complejo que podría no ser real, como por ejemplo 1 menos i. Lo multiplico por otro número complejo, que puede no ser real, que es 1 más i. Ahora, el resultado, si ustedes miran, el módulo es la distancia que tiene el complejo escrito como par ordenado al 0, 0. O sea, el módulo es un número. El 0 es un número real positivo, o 0. Y al cuadrado queda un número real. Es decir, cuando yo multiplico un valor complejo por su conjugado, me da como resultado un número real. Y toda esta expresión no va a tener a la i en esa expresión. Porque me queda un número real. Esto es un número real. Entonces haría desaparecer, entre comillas, la unidad imaginaria del cociente, que es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, en el numerador va a quedar lo que tenga que dar. Ahí vamos a hacer cuentas y de esa no nos salvamos.
Y bueno, entonces acá tenemos 1 menos i por 1 más i. Puedo hacer el módulo del complejo elevado al cuadrado y lo escribo acá. Si no me acuerdo de esta propiedad, que debería acordarme, directamente puedo hacer la distributiva. 1 por 1, 1 por i, menos i por 1, menos i por i queda menos i al cuadrado, que es 1, positivo. O sea, acá queda el módulo de 1 menos i. Queda 1 más 1, 2. ¿Sí? El módulo de 1 menos i al cuadrado es, la parte real es 1 al cuadrado, más la componente o parte imaginaria es menos 1 al cuadrado, el módulo es raíz cuadrada y está elevado al cuadrado. Se me queda 1 más 1, 2. Que es lo mismo, repito, que si hacemos 1 menos i por 1 más i, haciendo la distributiva, 1 por 1, 1, 1 por i, menos i por 1, menos i, y esto es menos i por i, menos i al cuadrado. Pero recordando que i al cuadrado es menos 1, queda 1 menos, menos 1, 2. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos acá. Esto sería como un cálculo auxiliar, ¿no? Lo que tenemos acá. Bien, en el numerador no nos queda mucho para hacer. Vamos a la distributiva. Entonces tenemos k por 1k más k por i más 2i, y esto es 2i al cuadrado, así que es menos 2. Todo dividido 2. Bien. Como queremos escribirlo en forma binómica, vamos a separar los términos que correspondan a la parte real y los términos que correspondan a estar multiplicados por i, para tener las componentes bien identificadas. Entonces acá tenemos k menos 2 dividido 2 más k más 2 dividido 2 por i. A ver si no me equivoqué. K menos 2 dividido 2, k más 2 dividido 2. Este complejo que tenemos escrito acá es exactamente el mismo que el del enunciado, pero simplemente está escrito de otra forma. La ventaja de tenerlo en esta forma es que al ver bien su parte real y su parte imaginaria, ahora podemos calcular el módulo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Y qué se hizo la i de la k? Bueno, lo que se hizo es esto acá, control láser, este k por i, factor común con i, y este término. A ver, para que quede más claro, estos dos términos considero factor común i, que me queda k más 2 por i. Y después, bueno, distribuí el 2 y esto se queda así. Digamos, acá no hay nada nuevo, ¿no? Es trabajo sobre expresiones, nada más. Donde se saca primero el factor común i. Bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos? Queremos calcular el módulo de este cociente. Es el módulo k más 2i sobre 1 menos i. Calcula el módulo. Y por datos sabemos que esto tiene que dar 2. Entonces este es el módulo de la expresión que acabamos de calcular. K menos 2 dividido 2. ¿Sí? Quedaba entre paréntesis, pero después se distribuye, ¿no? A ver. Eh, digamos, seamos un poquito ahí, en este paso de acá, lo hacemos un poquito más detallado. Fíjense, primero acomodamos, ¿no? Vamos a utilizar la conmutatividad de la suma,
Entonces podemos trabajar alterando el orden de los términos en el numerador. Queda k por i más 2 por i. Ahora, entre este término, entre este y este, factor común, i. Te va a quedar k más 2 por i. Y después distribuyo el 2. Se va a quedar k menos 2 sobre 2 más... Bueno, acá quedaría el paréntesis, ¿no? Pero en realidad no es necesario. No es necesario porque tengo el cociente. Con poner la línea acá, como está abarcando todo k más 2, no es necesario poner el paréntesis ahí. ¿Se entendió, Florencia? Eso es más que nada trabajo en expresiones racionales, no hay nada nuevo. Bueno, entonces, el último 2 no era 2i al cuadrado. A ver, si hacemos la distributiva acá, hacemos 2 por i por i. 2 por i por i. Esto es 2 por i al cuadrado. E i no es cualquier valor complejo, es el valor complejo que tiene la propiedad que al cuadrado da menos 1. Y entonces esto queda menos 2, que es este menos 2 que tenemos acá. Sí, en realidad, Gonzalo, no es por propiedad, es por definición. Cuando uno introduce, fíjense en la guía, cuando uno introduce el concepto de número complejo, lo introduce a partir de una constante, o sea, de un valor fijo, que al cuadrado da menos 1. A esa constante se le pone una i, se le llama unidad imaginaria, y bueno, de ahí uno puede eh, desarrollar la teoría de números complejos, digamos. ¿Sí? Porque esa i está pensada para, por ejemplo, resolver ecuaciones que en el campo de los números reales no tiene solución. Por ejemplo, x al cuadrado más 1 igual a 0. Para eso, bueno, ustedes tienen que ver la guía, ¿no? Bueno, entonces, teníamos que el módulo me tenía que dar 2, y acá me quedaba la expresión más k más 2 sobre 2 por i. Entonces, bueno, el módulo, ya lo dijimos, el módulo es identificar la parte real, identificar la parte imaginaria, elevar al cuadrado ambas componentes, sumar y calcular la raíz cuadrada. Acá la componente real es toda esta expresión, al cuadrado. La componente imaginaria, recuerden que tanto la componente real como la componente imaginaria son números reales. O sea que la componente imaginaria el valor, es el valor que multiplica la i. Cuando yo estoy calculando o escribiendo la parte imaginaria de un número complejo, no voy a escribir la i, si no estoy haciendo mal. La parte imaginaria es todo ese valor que multiplica la i. Que en este caso es k más 2 sobre 2 al cuadrado raíz cuadrada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora simplemente tenemos una ecuación en K. Esta ecuación es real, porque K es un número real. A ver, ¿cómo lo podemos desarrollar para que sea más fácil de trabajar? Podemos, bueno, lo vamos a hacer un poco a la vieja usanza. No entendí qué le pasó a la I. ¿En dónde? ¿En el último paso este? ¿Acá? En el último paso, fíjate que lo tenemos escrito de la forma A más B por I. Esta forma que tenemos acá está escrito en forma binómica, de la forma A más B. ¿Sí? De esta forma. Donde hay B son números reales. ¿Quién es A? ¿O quién es B? B es el valor real que multiplica la I en la forma binómica. Y el A se lo representa como la parte real. Entonces,
calculo el módulo, que es elevar al cuadrado ambas componentes, sumar y calcular raíz cuadrada. O sea, esto es a al cuadrado más b al cuadrado raíz cuadrada. Bueno, entonces, hagamos cuentas. Elevo el cuadrado, el numerador, elevo el cuadrado del cociente y lo mismo en el segundo término. Esto queda entonces k menos 2 al cuadrado, que es k al cuadrado menos 4k más 4, dividido 4, más k al cuadrado más 4k más 4, de ahí desarrollé el cuadrado del binomio, sobre 4, y todo esto raíz cuadrada. Bien, entonces esto va a quedar, puedo sumar, acá las expresiones, va a quedar k al cuadrado más k al cuadrado, 2k al cuadrado. Estos se van a ir, se van a simplificar, 4 más 4, 8, dividido 4, raíz cuadrada. O sea, tomo un solo término, hago la suma algebraica, ¿no? Común denominador 4, y hago las cuentas en el numerador. K al cuadrado más k al cuadrado, me quedan 2k al cuadrado, menos 4k más 4k se van a simplificar, da 0, 4 más 4 igual a 8. Bien, de hecho acá podemos hacer un paso más, no sé si va a ser útil, vemos. Podemos distribuir la raíz al numerador y al denominador, entonces va a quedar 2k al cuadrado más 8 raíz cuadrada dividido raíz cuadrada de 4, que es 2. Así que nos quedó. ¿Qué nos quedó? 2k al cuadrado, 2k al cuadrado más 8 raíz cuadrada sobre 2, tiene que ser igual a este 2 de acá. Multiplico por 2 ambos miembros, queda 2k al cuadrado más 8 raíz cuadrada es igual a 4, elevo al cuadrado a ambos miembros. Cuando yo elevo al cuadrado una raíz, acá me aparece el valor absoluto. ¿Sí? Lo voy a escribir. Bueno, en realidad no, porque lo del numerador, lo de el radicando, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo, si no hay problema. 2k al cuadrado más 8 igual a 16. Entonces me queda, ¿cuánto queda acá al cuadrado? 16 menos 8, 8 dividido 2, 4. A ver, 16 menos 8, 8 dividido 2, 4. Y entonces acá tenemos dos posibles valores de K. En realidad, digamos, a partir de este igual, ya son cuentas que ustedes ya deberían conocer. O sea, la parte que trabajamos en los números complejos llega hasta acá. Después es todo, es una ecuación de números reales. Estas ya en realidad las deberían saber de antes, ¿no? Bueno, entonces, esta expresión, este número complejo, va a tener el módulo 2 cuando K sea 2 o menos 2. ¿Sí? Hay dos posibles valores de K, justamente porque provienen de esta ecuación cuadrática, que queda al desarrollar el ejercicio a esa altura. No, no es una propiedad. Esa es la definición del módulo. Y en realidad no sale, a ver. ¿Cómo estamos en el plano complejo? ¿Sí? Tenemos un complejo de la forma A más BI. Todo número complejo se puede representar en un plano, esto está en la guía, que se lo conoce como plano complejo. ¿Por qué? Porque todo complejo lo puedo representar como un punto, en forma de par ordenado, donde me quedo con este valor y este valor real. Y ese punto lo ubico en el plano complejo. Entonces acá tenemos, no sé, acá sería el A, acá estaría el B,
Ahí estaría el complejo escrito como punto, en forma de par ordenado. ¿Sí? Bien, el módulo, en realidad, interpretado geométricamente, es la distancia que tiene este punto al origen. Es esta distancia. La distancia. Bueno, si en realidad uno calcula la distancia de punto a punto, o sea, la distancia de AB al 0, 0, estoy usando acá estos, digamos, eh, conceptos de función lineal, si quieren. Para calcular la distancia de punto a punto, ¿uno qué hace? Hace la diferencia de las coordenadas, las elevas al cuadrado, la suma, calcula la raíz. Entonces, en realidad, el módulo de un número complejo se define como la suma de los cuadrados de las partes aplicando la raíz cuadrada. Pero tiene un sentido geométrico. Es por eso que se calcula ese módulo. Si el complejo es un valor real, ¿qué quiere decir? Que su parte imaginaria sea cero, o sea que el punto se ubicaría sobre el eje real, el módulo en realidad es la distancia al cero que coincide con el valor absoluto que ustedes conocen. Bueno, todo eso tienen la guía, lo tienen que leer y entender. Bueno, entonces fíjense, dijimos que esta era una forma. Hay otra manera que es más rápida, si quieren, que es la siguiente. Teníamos entonces K más 2i. Queríamos que 2 se iguala al módulo de K más 2i sobre 1 menos i. Fíjense, teníamos K más 2i dividido 1 menos i. Una de las propiedades del módulo es que yo lo puedo distribuir respecto de productos y cocientes. O sea que esto es lo mismo que hacer el módulo de K más 2i sobre el módulo de 1 menos i. Ahora, el módulo de K más 2i es K al cuadrado más 2 al cuadrado raíz cuadrada. El módulo de 1 menos i, lo hicimos un rato, quedaba raíz cuadrada de 2. Ojo que antes lo hicimos al cuadrado, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Lo hicimos al cuadrado. Acá es el módulo. Se me queda la raíz cuadrada de 2. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que 2 tiene que ser igual a K al cuadrado más 4, raíz cuadrada, sobre raíz cuadrada de 2. Elevamos al cuadrado ambos miembros, me queda que 4 es igual a K al cuadrado más 4 dividido 2. Estoy elevando al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Despejamos K y queda 8 menos 4, 4. Y ahí está la solución que nos había dado de la otra forma. La forma 2. Es mucho más rápido, ¿no? Fácil, difícil si nos cuestión de criterios, pero es más rápido. Pero a mí me pareció más interesante desarrollar primero la forma anterior para ver esos conceptos, ¿no? Forma binómica, cociente, en detalle, de números complejos, bueno, y a una que otra cosita más. ¿Ok? Si fuese el producto sería lo mismo, nada más que meter un cociente y tuviese un producto. Tendría el módulo, eh, digamos, si vos tenés el módulo de un producto en números complejos, es igual al módulo de Z por el módulo de W. Con ZW, valores complejos. Con el cociente es exactamente lo mismo. Florencia, sale de calcular el módulo de este complejo. Es 1 al cuadrado, lo que hicimos recién, hace un ratito. ¿Dónde estaba? Acá. Lo que pasa es que acá nos quedó 2 y no nos quedó raíz cuadrada de 2 porque está elevado al cuadrado. Sí, acá hicimos una cuenta más, digamos.
Hicimos el módulo de 1 menos i y después lo elevamos al cuadrado. Una cuentita más. Es lo mismo. Bien. Bueno, y esta propiedad también se satisface, la de distribuir el módulo respecto de una operación, también se verifica respecto al cociente cuando, por supuesto, el cociente, el denominador es distinto a cero. Bueno, esta forma es más compacta. Bien, bien. Vamos a seguir haciendo cuentas con números complejos y después nos vamos a meter ya un poquito más a estudiar la, digamos, la parte de la interpretación geométrica. Bueno, acá les traje un popurrí de cuentas para que hagamos, para que repasemos varias cosas. Entiendo que tienen la guía teórica ahí medio floja, así que bueno, también quiero reforzar eso. Está claro que si no leen la guía teórica, muchas cosas no van a entender, ¿sí? Tienen que tener la materia al día para poder entender las explicaciones, no solamente las mías, sino también las del personal de práctica, tanto en Zoom como en los foros. Bueno, acá tenemos una propuesta de una igualdad, o sea, lo que ustedes conocen como ecuación, que de hecho se llama así, es una ecuación, pero, digamos, la variable, la incógnita que es z, sabemos que es un número complejo. Cuando ponemos que es un número complejo, automáticamente está habilitando la forma. Sabemos que es de la forma A más BI, con I reales. O bueno, para no estar siempre usando la misma notación, de la forma, qué sé yo, C más D por I, para que no se casen con la misma notación siempre. Bien, entonces, eso quiere decir que es un número complejo. Y si bien hay muchas cosas que nosotros sabemos trabajar ahora de hacer ciertas cuentas, porque no es lo mismo números reales que números complejos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta expresión, esperen que tengo un cartelito acá abierto, si tenemos la expresión raíz cuadrada de menos 1, si nosotros estamos en el campo de los números reales, esto no existe, no tiene solución. Ahora, si estamos pensando en el campo de los números complejos, menos 1 es un número complejo, es un complejo real. Y cuando calculamos la raíz, en realidad no estamos calculando la raíz, estamos calculando las dos raíces cuadradas. Esto me va a dar dos soluciones. En este caso va a ser i y menos i. Son los dos únicos números complejos que al cuadrado da menos 1. Así que, cuidado, no caer en la picardía, no caer en el error de trabajar las raíces como las trabajamos en los números reales. Cuidado. De hecho, por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de 4, si esto lo evaluaríamos limitándonos al conjunto de números reales, esto tiene una solución, que es 2. Sin embargo, en los números complejos, cuando uno calcula la raíz de un complejo, existen tantas soluciones como su orden de la raíz. Entonces, como acá tenemos orden 2, porque es raíz cuadrada, tendríamos dos soluciones. Bien, volvamos al ejercicio. Entonces, acá tenemos que trabajar sobre esta igualdad. Entonces, lo que podemos hacer es hacer algunos cálculos auxiliares y después reemplazar cada expresión según corresponda. Primero, calculemos la potencia natural de la i. Las potencias naturales de la i son sencillas de calcular. Vamos a poner acá un ítem. Veamos cuánto da i a la 37. Las potencias naturales de la i son fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es al 37 dividirlo por 4, y mirar el cociente y el resto. Ahora tenemos 37 dividido 4. ¿Qué cociente tenemos? 4 por 9. 4 por 9, 36. Resto me queda 1 y este es el resto, ¿no?
37 es 4 por 9 más 1. Entonces, acá tenemos i a la 4 por 9 más 1, que esto es lo mismo que poner i a la cuarta a la 9 por i a la 1, utilizando propiedades de potenciación. Ahora, i a la cuarta, esto da 1. ¿Sí? I al cuadrado por i al cuadrado, menos 1 por menos 1, esto da 1. Entonces acá me queda 1 a la 9 por i, y esto me da i. Así que i a la 37 da exactamente i. ¿Por qué? ¿Por qué dividimos el natural por 4? Porque cuando estamos hablando de potencias de la unidad imaginaria, solamente existen 4 posibilidades. Que me dé i a la 0, o sea, el resto 0. Piensen lo siguiente, esto lo vamos a ver en profundidad un poquito más adelante. Es toda una unidad abocado de esto. Pero cuando un número, yo lo divido, un número entero, lo divido por un valor, que en este caso es 4, tengo 4 posibles restos. El 0, el 1, el 2 y el 3, en este caso. Entonces, este valor me va a quedar de la forma 4 por un cociente más el resto. ¿Sí? Acá siempre me va a quedar i elevado al resto. Pero ¿cuáles son las posibilidades? I a la 0 es 1, i a la 1, como en este caso, es i al cuadrado es menos 1, i al cubo sería como i al cuadrado por i, y esto es menos 1 por i, que es menos i, y después empiezan a repetir, i a la 4 es 0, i a la 5. Pero bueno, lo importante es que en los posibles restos de la sexta división, que sería este numerito que tengo acá, acá siempre aparece el resto, ¿no? El resto va a ser entre 0, 1, 2 y 3. O sea que este valor, el que me otorga el resto, va a ser o 1, o i, o menos 1, o menos i. Así que i elevado a un número natural siempre va a quedar alguna de estas 4 posibilidades. Y para saber cuánto da, tengo que dividir por 4 y mirar cuál es el resto. La parte del cociente siempre, entre comillas, desaparece, porque va a quedar 1 elevado al cociente que corresponda. Esto está en la guía, simplemente para reforzarlo. Bueno, entonces, i a la 37 me queda igual ahí. Bien. Trabajemos ahora. Claro. O sea, cuando tenemos, ojo, la potencia de la unidad imaginaria, no de cualquier complejo, no como por ejemplo tenemos acá. Esto funciona solamente para cuando elevamos el natural, perdón, elevamos la unidad imaginaria a un número natural. Después para el resto no. Como ven en la guía teórica, cuando queremos elevar un número complejo, conviene escribir el número complejo en forma polar y elevarlo a la potencia en forma polar. Es mucho más rápido y más sencillo. Que tener que multiplicar, como acá, por ejemplo, 4 veces 1 más i. Es más sencillo si lo escribo en forma polar y lo calculo. Lo vamos a hacer después. Bien, entonces vamos a trabajar sobre este cociente. 1 más 2i dividido 1 menos i. Bueno, acá tenemos el mismo denominador, esto se me escapó, que coincide con el ejemplo anterior, pero recordemos que multiplicamos por el cociente que formamos entre el conjugado del denominador, y si acá escribí un número complejo, acá tengo que poner el mismo, para multiplicar por 1 y no cambiar el resultado de la expresión. Si no, estamos haciendo macanas. Bien, 1 menos i por 1 más i, ya lo hicimos antes, esto es el módulo del complejo al cuadrado. Lo voy a escribir. Esto es el módulo de 1 menos i al cuadrado. Y acá me queda simplemente la expresión escrita en forma de paréntesis para acordarme que tengo que después hacer la distributiva. El módulo de 1 menos i es 1 más 1 raíz cuadrada
al cuadrado, así que me queda 2. Y acá hago la distributiva en el numerador. 1 por 1, 1. 1 por i más i. 2i por 1, 2i. 2i por i. 2i al cuadrado. Entonces queda 1 más i más 2i son 3i. Y acá me queda i al cuadrado es menos 1, menos 2. Divido 2 y esto queda entonces menos 1 más 3i sobre 2. O sea que este cociente que tengo acá, que está multiplicado por z, me queda menos 1 más 3i sobre 2. Ahora, esta expresión conviene escribirla en forma binómica. En principio, conviene escribirla en forma binómica por si tengo que después sumar o restar con otros términos que correspondan a otros números complejos en forma binómica. Pero en realidad yo acá estoy haciendo un poquito de trampa porque estoy pensando en lo que sigue. Pero fíjense lo siguiente, si acá escribimos en forma binómica, que me quedaría menos 1/2 más 3/2 por i, fíjense que esta expresión que tenemos acá es exactamente esta expresión. ¿Se ve? Así que este término que tenemos acá coincide con este término. Entonces, finalmente lo que vamos a poder hacer es simplificar. ¿Sí? O bueno, esto lo restaríamos a ambos miembros y me da 0. Esto lo podemos simplificar. Porque termina dando este paréntesis coincide con este paréntesis. Bien, eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a desarrollar este término, es hacer 1 más i a la cuarta. 1 más i a la cuarta. Hay dos formas. Multiplicar 4 veces 1 más i, que no es para nada, se podría hacer, sí, pero no es para nada cómodo. Aparte, imagínense si acá tuviesen un 25, tendrían que multiplicar 25 veces 1 más i. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esos resultaditos que tenemos en la guía teórica, que cuando tenemos en forma polar, de hecho lo podemos escribir por acá, si tenemos un complejo escrito en forma polar, donde el ρ es el módulo del complejo y el θ es el argumento, que puede o no ser principal. Si a este complejo lo elevamos, en realidad sirve para todo entero, pero si lo elevamos a un número natural, en particular, y lo tenemos escrito en forma polar, el resultado nos lo va a dar en forma polar, pero es bien rápido, porque simplemente como módulo poner el módulo de z elevado a la n. Eso me da como módulo. Y como argumento es multiplicarlo por n. O sea, la cuenta es muy rápida, muy fácil. Lo que sí, bueno, nos queda en el lenguaje de formas polares. Si nosotros quisiéramos a este complejo, digamos, escribirlo en forma binómica, bueno, tenemos que pasarlo a forma binómica. Entonces, acá lo que queremos hacer es 1 más i, creo que era 1 más i, sí, 1 más i a la cuarta. Entonces, al 1 más i, lo vamos a escribir en forma polar. En la guía tienen ahí la explicación de cómo trabajar con forma polar, pero la esencia de la forma polar es la interpretación geométrica. Y en este caso no es necesario usar muchos recursos de trigonometría que ustedes deberían conocer. ¿Por qué? Porque si ustedes dibujan, si representan este complejo en el plano complejo, fíjense lo siguiente. Su parte real es 1 y su parte imaginaria es 1.
Esperen, que lo voy a hacer un poquito más exagerado. 1, y su parte imaginaria es 1. Ese sería el complejo 1 más i, escrito como punto en el plano complejo, como par ordenado. Entonces, ¿qué necesito para dar la forma polar? Primero, el módulo, que el módulo es la distancia, esta distancia. ¿Sí? El módulo, bueno, en realidad el módulo es el mismo que 1 menos i, ¿no? Pero es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, parte real al cuadrado más parte imaginaria cuadrada, raíz cuadrada. Esto es raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Bien. Y ahora tenemos que ver el argumento. El argumento, de hecho, lo podemos pensar principal. O sea, lo podemos dar entre 0 y 2pi. Es el ángulo que determina el semieje horizontal, semieje real positivo, con el lado terminal del segmento sería 0, 1 más i. O sea, estamos diciendo este ángulo. Pero como esto mide 1 y esto mide 1, este ángulo en realidad es la mitad de pi sobre 2, que es pi sobre 4. Mitad de 90 grados, que es 45. En este caso, no hace falta hacer mucha cuenta trigonométrica, digamos, ¿no? Lo podemos deducir directamente desde la parte geométrica. Entonces, el argumento principal, por eso escribo con mayúscula. El argumento puede ser un ángulo que esté por fuera del intervalo 0 a 2pi. Ahora, cuando está entre 0 y 2pi, ese es el argumento principal. El argumento principal de 1 más i es pi sobre 4. Entonces, el 1 más i en forma polar es módulo, sería raíz cuadrada, subíndice, argumento, que en este caso es el argumento principal. Pi sobre 4. Entonces, utilizando esta propiedad que tenemos acá en verde, y me voy a ir a otro marco, otra página, teníamos que resolver 1 más i a la cuarta. El 1 más i lo tenemos escrito en forma polar, como raíz cuadrada de 2 pi sobre 4. Eso lo elevamos a la 4, con la propiedad que tenemos acá repasada de manera informal. Dijimos entonces, el módulo se eleva a la 4 y el argumento se multiplica por 4. Me queda raíz cuadrada de 2 a la 4, eso como módulo, y como argumento, 4 por el argumento que teníamos. Raíz cuadrada de 2 a la 4 es 2 al cuadrado, o sea que esto es 4, y esto 4 por pi sobre 4 es 4 sub pi. En forma polar, 4 sub pi. Ahora, este complejo conviene escribirlo en forma binómica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todo en forma binómica. Entonces, por comodidad, yo no puedo sumar o restar o multiplicar o dividir números complejos en distintos formatos. Me tengo que decir, o lo hago en forma binómica o lo hago en forma polar. No puedo hacer de otra forma. No puedo conectar entre sí. Como tengo todo en forma binómica, este complejo lo voy a escribir en forma binómica. Pero otra vez, es muy fácil de calcular la forma binómica de este complejo si lo pensamos en el plano. ¿Por esto qué quiere decir? Este número complejo, ¿quién es? Es el número que tiene argumento pi, es decir, miro un ángulo de pi radianes, que me toca alejar del origen 4 unidades. O sea, acá tengo que recorrer 4 unidades. Pero ¿quién es entonces este complejo? ¿Este complejo quién es? Este complejo tiene coordenada real menos 4. Claro, muy bien, Aguirre. Menos 4. Y coordenada imaginaria, 0. O sea que en realidad este complejo es el menos 4 más 0 por i, que sería menos 4. 4pi es un complejo
real, es menos 4. O sea, finalmente 1 más i a la 4 da menos 4. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es, en esta igualdad, reemplazar todo lo que tenemos, calculado en forma auxiliar. Déjenme llevarme la expresión hacia el otro marco, a ver si puedo. Sí, acá está. Entonces, ¿cómo queda esta expresión? Tenemos 4 por i a la 37 nos había quedado, ¿dónde está? Igual a i. Reemplazo. Más. Este cociente lo calculamos, pero recuerden que había quedado igual a este. Lo voy a escribir de todos modos. Menos 1/2 más 3/2 de i multiplicado por z. Bien, después tenemos, bueno, el igual, tenemos este término. Por i por z, más 1 más i a la cuarta, que lo acabamos de calcular, es igual a menos 4. Lo pongo entre paréntesis, después este más por menos va a quedar menos, más z al cubo. Bueno, fíjense, como decíamos hace un rato, ¿no? Este término que tenemos acá coincide con este término. Así que si este término lo resto a ambos miembros, se me va a cancelar. Esto lo puedo simplificar. Porque es exactamente el mismo término. O sea, acá va a quedar 4i igual, más por menos, menos 4, más z al cubo. Que es lo mismo que 4i más 4 igual a z al cubo. ¿Ok? Así que esta ecuación, esta propuesta de igualdad en los números complejos, ahora se reduce a hallar los valores complejos, tales que al cubo dan igual a 4i más 4. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Si no, podemos hacer un repaso medio rápido de todo lo que hicimos. Hasta acá. Porque en realidad ahora lo que vamos a hacer es calcular las raíces cúbicas de 4i más 4. ¿Sí? Y para eso vamos a usar el teorema que tenemos en la guía. Como busco las raíces cúbicas de z, van a ser 3. ¿Sí? Siempre hay tantas raíces como el orden de la raíz indica. Como vamos a calcular las raíces cúbicas, porque queremos complejo hasta acá el cubo de 4i más 4, van a ser 3. Bueno, hasta acá sí, hasta ahí sí. Bueno, seguimos entonces. Ok. Recuerden que eh, para calcular las raíces cúbicas, las raíces enésimas de un complejo, necesitamos también tener el complejo escrito en forma polar. De hecho, lo podemos repasar, ya que estamos acá. Eh, supongamos que tenemos un complejo W en forma polar escrito como Rho sub alfa. ¿Sí? Lo vamos a hacer de manera informal. ¿Sí? La escritura formal la tienen en la guía. Bien, y queremos calcular los Z complejos, tales que Z a la N me queda igual a W. ¿Sí? Con N natural. Que sería buscar las raíces enésimas de W. O sea, queremos buscar, sería buscar las
raíces enésimas de W. Bueno, justamente, cuando el W lo tenemos escrito en forma polar, gracias a ese resultado nos dice exactamente cuántas son y cómo calcularlas. Las raíces enésimas de W, que lo podemos escribir utilizando el lenguaje de raíces, teniendo mucho cuidado, porque esto en realidad no es un valor complejo. Esto es una expresión que representa n posibles valores. ¿Cómo calculo las n raíces complejas? Esto es, son aquellos complejos que puedo formar de la siguiente manera. Calculo dentro del campo real la raíz enésima del módulo de W, en este caso es ρ. ¿Sí? Letra ρ para que no la conoce. Se las presento. Bien. Y como argumento es poner alfa más 2kpi sobre n. Fíjense. Este sería el subíndice, así que lo que tenemos acá va a terminar siendo el módulo de cada raíz. Y lo que tenemos acá va a terminar siendo el argumento de cada raíz, donde el alfa lo conocemos, es el argumento de W. N es el orden de la raíz que estamos buscando. Y K es un valor que varía, es un valor entero que varía entre, digamos, K es un número entero donde K varía entre 0 y el orden de la raíz que estamos buscando, menos 1. Fíjense que, por ejemplo, si estoy buscando las raíces cuartas, K va a variar entre 0 y 3. Acá puede ser 0, 1, 2, 3. Son 4 resultados. Reemplazando el valor de K por cada valor de K posible, tenemos un valor complejo distinto. Entonces, si estamos buscando las raíces enésimas de un complejo, vamos a tener n, donde la cantidad de veces en realidad la determina K, y K varía entre 0 y n-1. Hay n posibilidades, desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Este teoremita, escrito bien formal, lo tiene en la guía teórica, pero en esencia la idea es esta. Es un teorema muy útil, porque repito, nos dice exactamente cuántas raíces hay y además cómo calcularlas. Entonces, volviendo acá, este sería el W, digamos, ¿no? Pero al W lo tenemos que conocer en forma polar. Entonces, este lo vamos a escribir en forma polar. 4i más 4, que si quieren lo escribimos simplemente por comodidad, para la lectura, es 4 más 4i. Que bueno, este también es sencillo escribir en forma polar. No me quiero detener demasiado en cuentas. Yo sé que por ahí están pensando, bueno, profe, pero usted trajo todos los números que va a escribir en forma polar de manera muy sencilla. Bueno, sí. Pasa, no me quiero detener tanto en la parte trigonométrica, ustedes ya a esta altura deberían conocer, sino más que nada en el procedimiento de buscar las raíces. Fíjense que otra vez, este complejo es fácil de calcular la forma polar porque tengo 4 de parte real, cuarto de parte imaginaria. Entonces acá el ángulo es bien sencillo. ¿Cuál sería la forma polar? Bueno, tengo que mirar primero el módulo. El módulo que tenemos acá es 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Y eso es raíz cuadrada de 32. Se podría esto mejorar un poquito, pero para no estar contaminando demasiado la escritura, lo voy a dejar así.
Y el argumento es este ángulo, que como coincide en la distancia de un lado y del otro, es pi sobre 4. Entonces, este sería el W. Ahora queremos buscar las raíces, ¿cómo era? Las raíces cúbicas. ¿Sí? Raíces cúbicas de 4i más 4. Entonces, yo trato de evitar esta escritura, porque puede generar confusión, pero en este caso la voy a usar para que sea más representativo. Pero repito, cuando estoy trabajando en búsqueda de raíz de cualquier orden de un complejo, no es un valor, no es una solución. Son tantas soluciones como el orden de la raíz. Entonces acá en definitiva estoy buscando las raíces cúbicas de 4i más 4. Entonces, las raíces cúbicas de 4i más 4, bueno, lo voy a escribir como teníamos antes. Sí, está bien. 4 más 4i, lo escribí así. Raíz cúbica. Fíjense lo que hay que hacer. Es, primero miro el módulo del complejo que estamos calculando las raíces enésimas. En este caso, las raíces de orden 3. El módulo quedó raíz cuadrada de 32. Entonces, a la raíz cuadrada de 32 le calculo la raíz de orden 3. Raíz cúbica. Eso va a ser el módulo, o sea, el resultado de hacer este cálculo va a ser el módulo de cada raíz cúbica. ¿El alfa quién es? El alfa es el argumento de W. Acá tenemos pi sobre 4. Epa, se me escapó ahí. Pi sobre 4. Más 2k pi dividido el orden de la raíz que estoy calculando. En este caso, el n es 3. Es decir, acá me queda, bueno, raíz cúbica de raíz cuadrada, me queda raíz sexta. Y esto va a quedar entonces pi sobre 4. Se me cuelga la tablet. Pi sobre 4 más 2k pi dividido 3. Donde, ¿qué valores puede tomar k? K puede ser notación de conjuntos. K va a variar entre 0 y n-1. N es 3, así que va a variar entre 0 y 2. K puede ser 0, 1, 2, y ahí cierro el conjunto. Con k igual a 0 voy a tener un complejo que va a ser raíz cúbica de 4 más 4i. Lo mismo para k igual a 1 y para k igual a 2. Bien, entonces. Hola, ¿se escuchan? Vale. Zoom me acaba de avisar que cerré sesión y bueno, no cerré sesión, así bueno. Seguimos, no importa. Entonces, para cada valor de k voy a encontrar cada solución que necesito para la ecuación z al cubo igual a 4i más 4. Bien, entonces, si k es igual a 0, el z, ¿quién va a ser? Es reemplazar k por 0 acá. K por 0 en este lugar. Bien, entonces tenemos raíz sexta de 32, y acá tenemos pi sobre 4, solamente lo voy a reemplazar, no voy a hacer la cuenta, más 2 por 0 por pi, sobre 3. Estoy reemplazando solamente k por 0 en este lugar. Bien, ahora sí, hagamos la cuenta. El módulo no se toca, no se afecta por k. 2 por 0 por pi, esto es 0, 0 más pi sobre 4 es pi sobre 4, pi sobre 4 dividido 3, me queda pi sobre 12. Y acá tenemos la primera solución. Si k es igual a 0, la primera solución es el complejo que tiene módulo raíz sexta de 32 y argumento pi sobre 12.
Si quisiéramos, podríamos, digamos, escribirlo en forma binómica. A mí no me parece muy cómodo y además tampoco lo pide el enunciado, así que no es necesario. Entonces lo podemos dejar así y ya está. Bien, si k es igual a 1, ¿qué valor de z me va a quedar? Otra vez, el módulo es el mismo, pero ahora tengo que reemplazar k por 1 en esta expresión. Entonces queda pi sobre 4 más 2 por 1 por pi dividido 3. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto da esto? Tenemos, esto es pi sobre 4 más 2pi, ¿no? 2pi son 8 cuartos, 8 cuartos más pi son 9 cuartos de pi, que son 9 doceavos. Fíjense. Pi sobre 4 más 2pi sobre 3. Pi sobre 4 más 2pi son 8 cuartos de pi. Sobre 3. Y esto queda, bueno, esto es un 4 y esto también. Pi más 8, 1 más 8 son 9. Esto queda 9 cuartos de pi dividido 3. Y esto es 9 doceavos de pi, que lo puedo simplificar por 3 y me queda 3 cuartos de pi. No me queda 3 cuartos de pi. Y esa es otra solución. Y si k es igual a 2, ¿cuánto da el z? Es el módulo. Y otra vez tenemos que reemplazar en esta expresión k por 2. Más 2 por 2pi dividido 3. Bueno, hagamos la cuenta. Esto es 4pi más pi sobre 4. Sí, creo que da 17 doceavos. Ahora hagamos la cuenta bien por las dudas. 4pi son 16 cuartos, más 1 son 17 cuartos. Sí, 17 doceavos de pi. Y ahí tenemos la otra. Ahí tenemos las 3 raíces cúbicas del complejo 4 más 4i. Así que tenemos los 3 valores de z, tal que al cubo me queda igual a 4i más 4. Así que tenemos los 3 valores de z que son solución de esta ecuación. A ver, ¿dónde se pueden presentar dificultades? Bueno, obviamente, cuando tenemos un número complejo que no es inmediato calcular el argumento, bueno, ahí hay que hacer algunas cuentas utilizando conceptos trigonométricos. Fíjense lo siguiente, una propiedad que tienen las raíces enésimas de un complejo. Si nosotros miramos las raíces enésimas y las dibujamos en el plano complejo, tienen que formar una figura regular. ¿Qué quiere decir una figura regular? Una figura que sus lados midan exactamente lo mismo. Fíjense lo siguiente. Miremos los argumentos. Esto nos dio pi sobre 12. Este nos había quedado 9 doceavos de pi. ¿Sí? La diferencia en ángulo de la primera raíz a la segunda, fíjense, que da 8 doceavos. Si yo a pi sobre 12 le sumo 8 doceavos de pi, me queda 9 doceavos de pi. Y si a 9 doceavos de pi le sumo 8 doceavos de pi, me queda 17 doceavos de pi. Y si a este valor, 17 doceavos de pi, le sumo 8 doceavos de pi, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 25 doceavos de pi.
Pero 25 doceavos de pi, en realidad lo puedo escribir como 24 doceavos de pi más un doceavo de pi. 24 doceavos de pi, en realidad, ¿qué es? 2pi. Fíjense que acá, al 1 doceavo de pi, le estoy sumando una vuelta. O sea que, si bien este valor no es el mismo que este, como en definitiva al pi doceavos le estoy sumando una vuelta, me representa en el plano el mismo complejo. Bueno, este comportamiento de sumar la diferencia en ángulos tiene que estar presente siempre. O sea, una vez que yo detecté qué diferencia hay de ángulo de la segunda raíz a la primera, se tiene que repetir para las próximas. Y a la última, cuando le sume esa diferencia, debería llegar al primer complejo. Repito, donde el argumento no me quedó igual, pero me representa el mismo complejo que obtuve al principio. Digamos, esto es congruente a pi sobre 12. O sea, ubicándolo en el plano me da el mismo lugar. Y entonces, como tenemos que el ángulo se repite y que los módulos coinciden, esto me va a quedar, si yo dibujo los 3 puntos en el plano complejo, me quedan los vértices de un triángulo equilátero. Si fuesen 4, me quedaría un cuadrado. Bueno, siempre me quedan figuras regulares, polígonos regulares, con raíces de orden 3 o mayor. A ver, esto lo digo simplemente para cuando ustedes calculen las raíces enésimas de un complejo, pueden realizar este chequeo. O sea, bueno, ¿cómo puedo verificar esto? Bueno, hay ciertos comportamientos que deben darse. Si no está presente, es porque cometí el error en algún lugar. Puede ser de cuenta o de concepto. Pero bueno, estas son las 3 soluciones de la ecuación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta respecto de lo que estuvimos haciendo o detallando o observando de este ejemplo? ¿Una pregunta? Gonzalo pone que no, al menos él no tiene preguntas. Bueno, yo continúo. Eh, Ahora nos vamos a meter un poquito más pensando ya en la interpretación geométrica de algunos conceptos de los números complejos. Algunos ya estuvimos mirando, ¿no? El módulo, el argumento. Pero esto está pensado para reforzar ese ejercicio que tienen en la práctica, donde tienen que dibujar en el plano complejo todos los complejos que verifican ciertas condiciones. Yo acá traje un ejercicio que no es de los más fáciles, pero tampoco es de los más difíciles. O sea, les dejé como para que tengan para pensar un rato los que son un poco más complicados. Pero más o menos para que reforzar este concepto. Fíjense lo siguiente, lo que vamos a hacer es dibujar en el plano complejo todos los complejos que satisfacen estas dos condiciones. Que si el complejo lo elevamos al cuadrado y calculamos su argumento principal, eso va a variar entre pi sobre 3 y 2 tercios de pi. Y donde el módulo del complejo varía entre 1 y 3. Ok. A ver, la parte del módulo por ahí es la más fácil. ¿Por qué? Porque el módulo, recuerden que es la distancia del complejo al 0,0 escrito como par ordenado. Si en definitiva estamos diciendo, ustedes tienen que considerar los complejos que están distanciados al 0 entre 1 y 3. Pero bueno, veamos qué pasa con esta condición que tenemos acá. O sea, trabajemos un poquito esta condición. Tenemos pi sobre 3 menor o igual que el argumento principal de z al cuadrado menor o igual que 2 tercios de pi.
Fíjense que esta expresión no nos aporta información sobre el complejo Z en sí, sino de Z al cuadrado, por lo menos no directamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es trabajar un poquito sobre esta expresión para ver si a partir de esta podemos obtener información sobre el argumento de Z. Y para eso vamos a usar otra vez esta propiedad que repasamos hace un rato, que es qué sucede cuando elevamos a una potencia natural, en realidad es entera, pero bueno, una potencia natural, de un número que está escrito en forma polar. Fíjense lo siguiente, el Z no lo conocemos. De hecho, es lo que estamos tratando de identificar. Pero el Z sabemos que tiene una cierta forma polar. ¿Sí? Donde este ρ es el módulo y θ es el argumento. Si este Z lo escribimos en forma polar, queda elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado es simplemente elevar al cuadrado su módulo y multiplicar por 2 su argumento. Entonces esto va a quedar como módulo ρ al cuadrado y como argumento 2 por θ. Entonces fíjense que el argumento, vamos a poner así, el argumento de Z al cuadrado es 2 por θ, pero θ es el argumento principal. O sea que el argumento de Z al cuadrado me queda 2 por el argumento de Z. Bueno, acá tenemos argumento principal y acá tenemos argumento, pero en realidad, como son, pueden ser ángulos distintos, pero son congruentes en el sentido que representan el mismo ángulo, o sea, la misma ubicación del complejo, en realidad este argumento lo puedo entonces reemplazar por 2 por el argumento de Z. Porque repito, elevar al cuadrado lo que me hace es multiplicar por 2 el argumento. No conozco el argumento de Z, pero sí sé que si lo elevo al cuadrado, el argumento que me va a quedar es multiplicado por 2. Bien, esa es la única parte que había que tener en cuenta, que, digamos, que hay que identificar los números complejos para desarrollar esta desigualdad. Simplemente ahora dividimos por 2, o si quieren, multiplicamos por un medio en cada desigualdad, y como estamos multiplicando por un valor positivo, se conservan los signos. Tenemos un medio por pi sobre 3, menor o igual que un medio por 2 por el argumento de Z, un medio por 2 tercios por pi, ¿sí? Y esto queda, entonces, pi sobre 6, repito, los signos de la desigualdad se conservan porque estoy multiplicando por un número positivo. Esto es menor o igual que el argumento de Z, y esto me queda entonces pi sobre 3. Entonces, en realidad, la región que quiero representar en el plano complejo, dibujar, es aquella que está formada por los números complejos que satisfacen que su argumento varía entre pi sobre 6 y pi sobre 3, y su módulo varía entre 1 y 3. Esa es la región que tenemos que dibujar. Bueno, acá yo les traje el dibujo hecho, que sería el siguiente. Fíjense. Bueno, a este HE no le presten atención porque es simplemente la representación de las figuras en el plano. Fíjense, acá tenemos, este ángulo sería
Fíjense que acá tenemos pi sobre 6, pi sobre 3. Este ángulo sería, este sería de pi sobre 6 y este sería de pi sobre 3. Estoy recorriendo entre pi sobre 6 y pi sobre 3. Y acá tenemos una distancia de acá a acá de una unidad y de acá a acá de 3 unidades. Y me quedó de 1 a 3. Los bordes hay que considerarlos todos porque tenemos acá los iguales. Si por ejemplo yo acá tuviese un símbolo que no tenga el igual, tendría que limpiar estas líneas, por ejemplo, con líneas discontinuas. ¿Está? Entonces, el anillo que tenemos acá se produce por la condición que la distancia de los números complejos tiene que ser entre 1 y 3. Este anillo que tenemos acá. Y después me quedo con el sector que se barre entre pi sobre 6 y pi sobre 3. ¿Se entiende, chicos, el dibujo? Lo traje así se ve mejor que si lo hago a mano. Obviamente acá la clave consiste en identificar bien. Uno, en este caso, en este tipo de ejemplos de representar geométricamente en un sector, en el plano complejo, siempre tiene que tratar de buscar la mejor información posible, ya sea con respecto a sus argumentos, a los módulos, a la parte real, la parte imaginaria, tratar de desmenuzar lo más que pueda la información que tenga en las condiciones que tiene que verificar cada número complejo. En este caso, como solamente era mirar el módulo, que es la distancia, y mirar los argumentos, que son los ángulos, me queda este sector, que tenemos acá sombreado en un color tipo marrón, parecido al marrón. ¿Se entendió? Entonces, es clave, obviamente, sí, acá termina el ejercicio, porque había que representar en el plano complejo, y quedaría representado de esta forma. Lo que sí es muy importante que entiendan es esta cuenta. A ver, no es ese complejo, sino son todos estos complejos. O sea, la representación de la zona, digamos, ¿quiénes son los complejos que verifican estas dos condiciones? Que en realidad sería que verifican estas dos. Son todos los complejos que están ubicados en este sector sombreado, incluyendo los bordes. El borde donde está la H sería este, y este se incluyen porque tengo la igualdad en los módulos. Y el borde que se generan por el ángulo de pi sobre 6 y pi sobre 3 se generan porque tengo la igualdad. Sacando algún igual de estas condiciones, debería quitar algún borde. Por ejemplo, con línea discontinua. O sea, esto estaría incluyendo y esto estaría excluyendo, ¿no? Esta que sería el igual y acá es cuando no lo tengo. ¿Ok? No hay una única solución, ¿no? Es una cantidad infinita de complejos. Son todos los complejos que, escritos como par ordenado, caen en esta zona en el plano complejo. Si este sería el eje real, y este sería el eje imaginario. ¿Por qué eje real? Porque en el eje real se usan como coordenadas las partes reales. ¿Por qué eje imaginario? Porque se identifican las coordenadas que corresponden a la parte imaginaria de cada complejo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto de este ejercicio? Que repito, la idea es que los ayude para resolver lo que tienen en la guía. Bueno, parece que ninguna pregunta más. Ok, bien, entonces, genial, Valentina, buenísimo. Entonces, los voy a liberar, así miran todas las dudas que tienen acumuladas para consultar
de los temas del parcial. Voy a dejar de grabar y los voy a liberar para que descansen un ratito de la pantalla. ¿Ok? Bueno, entonces finalizamos la videollamada y ustedes se vuelven a conectar a las 10 con la gente de práctica. Bueno, y yo sé que están atrasados ahora. Luego de rendir el parcial, métanse a full para ponerse al día. Ya el día lunes o el jueves ya abrimos unidad nueva. Bueno, nos vemos. Gracias por conectarse. Adiós.